Créanme que Centro Libanés está creado para muchas cosas deportivas y todo, pero estas cosas nos emocionan mucho a todos nosotros y al Consejo Directivo, que lo presido. Cuando les platiqué de esto les dio muchísimo gusto. Tienen las puertas abiertas. Vi que en 1995, siendo presidente Jorge Azali, también le hicieron un homenaje muy bonito. Estaba en vida él y ahora pues desgraciadamente ya no está con nosotros, pero les quiero dar la bienvenida a todos ustedes, agradecerles su presencia y siéntanse en su casa porque Centro Libanés es la casa de todos ustedes. Sean todos bienvenidos. Bravo. Muchas gracias, buenas tardes. Para todos es un acto de alegría, es un acto de familia, es un acto de amor el que llevamos a cabo el día de hoy. Camilo Magsice tenía prohibido leer los periódicos. A pesar de que vivía en Roma, ni siquiera se enteró de que a fines de 1959 se preparaba el Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII. Sí tenía necesidad de salir a la calle, debía vestir de monje, con su sombrero de teja. Con ese atuendo, ese joven mexicano se sentía pues todo menos novicio. Cuando subía a un camión, había ocasiones en que los niños lloraban y se espantaban. Y en Roma se acostumbraba mucho a decir, si te portas mal va a venir por ti un fraile. Roma fue un salto a la Edad Media para Magsice. No solo porque los novicios debían de usar la tonsura, la coronilla cortada a rape, sino porque su educación, su forma de ser y su estancia en la Pontificia Facultad del Teresiano se basaba en una neoescolástica totalmente al margen de la realidad, como recordaba él mismo. Se iniciaba la década de 1960 con sus cambios radicales en el mundo y venían muchos que cambiaban y daban saltos muy grandes en la teología de ese tiempo. Celebraban discusiones bizantinas, como él las llamaba. Por ejemplo, si un católico, en una ocasión le sucedió a él, se había comido una torta 55 minutos antes de querer comulgar, y entonces le preguntó si era lícito tomar la comunión cuando la norma prescribe 1 hora de ayuno. En la deliberación con sus profesores, Magsice, que ya había leído todos los libros de moral del currículo, dijo que sí, que no había ningún problema. No, le reclamaron los demás maestros. 1 hora, 60 minutos. Él no podía con eso. Ya de vuelta a México, en la celebración de una boda, un hombre le dijo que hacía 20 años que no se confesaba y que quería comulgar, pero que había comido unos tacos unos 20 minutos antes, que si le daba permiso. Lleno de remordimientos, el joven cura Magsice le dio la comunión, pero esa noche no pudo dormir porque había desobedecido una ley de la iglesia. Hijo de padre libanés, Camilo Magsice fue el mexicano que escaló el más alto puesto en la jerarquía de las consagraciones de las congregaciones religiosas en todo el mundo. Fue superior general de la Orden de los Carmelitas Descalzos 1991 a 2002 y presidente de la Unión de Superiores Religiosos de 1994 a 2001. Camilo Magsice era un hombre callado, de nariz prominente, de baja estatura. Fue admirado por los seguidores de la teología de la liberación y perseguido por los poderosos cardenales de la curia romana en las épocas del Papa Juan Pablo II y de Joseph Ratzinger, y como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Este 16 de marzo cumplió 1 año de muerto, vencido por un cáncer de colon. Perdón, no 1 año. Son 4 años.
3, perdón. Enviado por los carmelitas, fue a Jerusalén a estudiar la Biblia a un colegio jesuita y volvió a México en 1971, converso a la teología de la liberación. A Camilo Maxice lo eligieron superior provincial de México en 1978, es decir, se convirtió en la máxima autoridad de los carmelitas descalzos en el país, pero solo duró 15 meses en el cargo porque lo enviaron a Roma como consejero general para el continente americano. Maxice, como vimos en el video, hablaba con fluidez varios idiomas, hablaba el inglés, el francés, el alemán, el portugués, el italiano, el latín y leía el griego y el hebreo antiguo, aparte de conocer pues de una gran forma el árabe. En 1991 se celebró el capítulo general, o sea la reunión mundial de los carmelitas descalzos para elegir a su máxima autoridad. Nunca en la historia de los carmelitas de un candidato superior que llegaba con una investigación abierta en el propio Vaticano por presuntas desviaciones doctrinarias. El mexicano era el candidato progresista que competía contra un ultraconservador y contra uno de tendencia moderada. A la reunión de los carmelitas llegó el segundo del cardenal Ratzinger con un mensaje claro: por favor, convenzan a los padres provinciales de que no elijan a Camilo Maxice porque no sería del agrado de la Santa Sede. El mensaje se esparció y Maxice se encerró en su habitación a orar. A la hora de escrutar los votos, se escuchaba su nombre una y otra vez. Ya estás elegido, le dijo el escrutador. El superior general se llevó las manos a la cara y solo exclamó: Dios. 6 años después ganó su reelección, no con el 87% que dice el video, sino con el 91% de la votación, y en 1994 lo hicieron presidente de la Unión de Superiores Generales, con lo que se convirtió en la cabeza del organismo que agrupa a los religiosos de todo el mundo. Maxice era conocido por su artículo La violencia en la Iglesia, en donde señalaba 3 formas de violencia del aparato eclesial: el centralismo, el autoritarismo y el dogmatismo. Su principal crítica la dirigía hacia la curia romana, a la que había conocido de cerca. No le temo a Pedro, el Papa, sino a los secretarios de Pedro, los cardenales del Vaticano, acostumbraba decir. En toda organización hay 2 fuerzas: la contrípeta y la centrífuga. La primera es doctrinaria y busca conservar la identidad. La segunda es carismática y busca avanzar el grupo. Para Maxice, ninguna debía prevalecer, sino que estaban llamadas a un diálogo en la pluralidad que les diera un equilibrio entre la identidad y el cambio que era tan necesario. El Concilio Vaticano II equilibró los 2 movimientos, pero hoy aún prevalece el conservador. Aceptada entre los vaticanistas, apunta que Benedicto renunció para interpretar a una curia donde imperaba la corrupción y posiblemente también la promiscuidad. Maxice lo llamaba un invierno eclesial. Ya no vivió para ver la sacudida que estamos presenciando, pero como buen cedro libanés se mantuvo firme en su ideología para dar sombra y para dar paz al número infinito de seguidores que ya tenían los progresistas de la gran organización clerical y social de la Iglesia Católica. Ese fue Camilo Maxice. Nuestro reconocimiento para él y nuestra total admiración. Un revolucionario. Se preguntarán qué flautas estoy tocando yo aquí.
con esta gente tan entrañable, tan cercana para Camilo. También fui cercana de otra manera, pero más que todo lo estimo como esas líneas torcidas que escribe Dios, y yo tampoco sé por qué estoy aquí, porque sí lo considero un verdadero honor, un privilegio, y te lo agradezco enormemente, Lalo, que me hayas dado esa oportunidad. Más allá de esta expresión de gratitud, Camilo fue mi maestro de Sagrada Escritura, fue mi guía espiritual y sobre todo fue un gran amigo, un entrañable amigo. Al hablar de él, inevitablemente viene a mi corazón y a mi mente el padre Rafael Checa, quien fue mi maestro de oración y espiritualidad, guía durante 25 años, y quien también quiso que Camilo fuera precisamente la persona que continuara acompañándome. Rafael sé que también fue la inspiración vocacional para Camilo, siendo él un joven en Toluca. En varias ocasiones, con ese habitual sentido del humor que tenía Camilo, me contó anécdotas de aquellas épocas, su enorme alegría al ver pasar al padre Rafael en su motocicleta a toda velocidad, con el sombrerito que se le levantaba por el viento, vestido con el hábito de fraile, para ir a estimular, alentar a muchos jóvenes en la ciudad de Toluca. En el año 2004, o tal vez 1 o 2 años antes, no recuerdo exactamente la fecha, conversé con él largamente en Alemania durante un congreso internacional de mística. Había entonces ya concluido él su periodo en Roma, de su generalato, y mucho me contó de ese arduo camino que habían sido esos 12 casi interminables años. Y entonces yo le pregunté, ¿cómo te es posible obedecer tanta tontería? Y él me respondió, nunca he obedecido a ciegas y siempre me he podido defender, pero si las cosas llegaran a los límites, sería fiel a mi voto de obediencia. En España, en el año 2010, fue mi maestro durante mis estudios en la ciudad de Ávila. Y en esa ocasión hablamos largamente sobre el papel de nosotros, los laicos, en la Iglesia. Recordaré por siempre sus palabras. Ustedes son el futuro de la Iglesia, como estoy seguro te lo dijo Rafael. No dejes ni por un instante de seguirte lanzando, como él te lo diría. Afirmaba con esas palabras lo que leemos en su libro, y vuelvo a citarlo. La aportación de los fieles laicos a la vida eclesial es irrenunciable. Es efectivamente insustituible el papel que tienen en el anuncio y el servicio al Evangelio de la esperanza, ya que por medio de ellos la Iglesia de Cristo se hace presente en los más variados sectores del mundo como signo y fuente de esperanza y de amor. Leer el libro de las Memorias de Camilo es una tarea importante con la que debemos todos cumplir, ya que no solo significa acompañarlo en el recuerdo del camino que él recorrió, sino aprender de su experiencia lecciones muy importantes para nuestra propia vida. Alegre, humilde, fiel a la verdad, el gran maestro fue ante todo testimonio de fe y de entrega, prueba de lo que él mismo afirma, y lo cito, sin dicotomías entre oración y acción. Un hombre preciso. Cuando el chofer de nuestra institución iba a recogerlo a la casa provincial
aquí cerca en Ceres para llevarlo a Radio Centro. Cruzaban el semáforo para entrar por Avenida Patriotismo y Camilo le decía a Adolfo: tenemos exactamente 1 minuto 35 segundos. Eso es lo que dura el verde. Y Adolfo pudo constatar de ida y vuelta que duraba exactamente 1 minuto 35 segundos. Los que lo conocimos de cerca sabíamos de esa exactitud. Y cuando él fallece, el padre Pepe Miranda, que estaba con él, en medio de su dolor, que involucraba a todos los presentes, ya Camilo fallecido, se acercó a su oído y le dijo: padre, por lo de la bitácora, murió usted a las 12:25. Creo que todos debemos gratitud a él y a la vida por haber sido testigos de su ejemplo. Camilo nos dice que nosotros debemos, y cito textualmente, testimoniar y transmitir las riquezas de la experiencia de Dios y de la vida de oración como apertura a la trascendencia, fuente de esperanza y de compromiso. Y yo le doy infinitas gracias a Dios por haber tenido a un maestro que me demostró que eso es posible. Muchas gracias. Me consta por algunos papeles que tengo a mano que él fue uno de los, diríamos, impulsores del primer historiador que tuvimos en la orden, Dionisio Victoria, porque él recabó datos precisamente para que fue luego historiador y que estudió también en la Gregoriana y que escribió Los Carmelitas y la Conquista Espiritual de México en Porrúa. Y así vamos descubriendo a Camilo a través de todos los papeles que se conservan de él, su trayectoria, sus esfuerzos, diríamos también las contradicciones de las que ya he hablado, sobre todo esa vida de 5 años en el Teresiano. Decía: nunca cambiamos de horario, la misma hora de levantarse, la misma hora de acostarse, incluso en vacaciones. En vacaciones estaban obligados a ir con el hábito. También vivían en una casa de campo y allí con el hábito. O sea, era otro mundo, pero yo creo que gracias a ese otro mundo que conoció y luego recorrió toda América dando cursos para la CLAR, la Confederación Latinoamericana de Religiosos, gracias a ese contraste es como la gente se hace. Si la gente tuviera un solo camino derecho, sin desviaciones, no acababa de hacerse. Necesita de alguna manera la contradicción, y Camilo la tuvo a manos llenas en todo sentido. Yo de joven pensaba que la lógica era suficiente y bastante, y la vida ajena me ha dicho todo lo contrario: no basta con la lógica. Camilo tenía también un enorme sentido del humor. Apenas murió, nos llegaron infinidad de condolencias, y más que condolencias, diríamos, opiniones sobre Camilo. Dice alguno de los grandes escritores españoles de vida religiosa: Camilo era una persona con la sonrisa siempre a flor de labios, nunca dolido ni amargado, y también un poco antisistema. Hay que ser un poco antisistema. En otro lugar nos dice otro de sus consejeros, Maximiliano Herraiz: Camilo no era un hombre izquierdoso, o sea, de izquierda como diera lugar y sin razones, no. Era un hombre pues muy razonable. También el mismo Maximiliano dice en un último artículo que apareció en Testimonio de Chile, dice: Camilo respetaba las opiniones de los demás, le gustaba dialogar. A nosotros los consejeros nunca nos impuso ni su visión ni sus ideas, nos dejaba que actuáramos en nuestra región como nosotros estábamos convencidos. En fin,
fue un hombre, pues, en ese sentido de gran libertad. Y bueno, podríamos abundar muchísimo sobre el historial y los procesos de Camilo. Solo debo decir que, finalmente, para ser breve, porque nos interesa mucho escuchar al maestro Barranco, que él escribió para unas 40 revistas de todo el mundo, de unos 17 países. Nuestro agradecimiento por su presencia y el feliz recuerdo del Padre Camilo. Gracias. Lo conocí en un proceso de entrevistas, era ya casi de las últimas entrevistas que hacía en Roma, y debo confesarles que en el oficio de periodista uno tiene que mantenerse imparcial, tiene que ser uno, por así decirlo, un tanto duro frente a los personajes que uno entrevista. Pero llevaba ya una semana de estar entrevistando puros cardenales, monseñores, y la verdad estaba yo fastidiado porque me había encontrado más que a pastores, percibía yo más bien hombres de poder, personajes sobre todo muy preocupados por su imagen, muy preocupados por la iglesia, pero no tanto desde una perspectiva religiosa o espiritual, sino desde una perspectiva de estructura de poderes. Y en ese sentido mi encuentro con Camilo fue una especie de oasis, de bálsamo, porque él era todo lo contrario de los grandes monseñores que yo había visitado. Un hombre sencillo, un hombre agudo, muy inteligente. El encuentro fue para mí muy emotivo, muy especial, porque era una persona que representaba justo lo diametralmente opuesto a los personajes que había vivido. Y bueno, yo me he caracterizado a lo largo de mi trayectoria como periodista de ser muy crítico frente, sobre todo al poder al interior de la iglesia. Y Camilo me dijo: mucho gusto, Bernardo, he leído tus artículos. Yo dije: híjole, ya me va como muchos monseñores, ¿no? Algunos, porque casi no leen los monseñores. Y me dice: he leído tus artículos y la verdad debo decirte una cosa, te has quedado corto, ¿no? Te has quedado corto. Para mí fue muy impactante cuando me empieza a narrar los juegos de poder, los juegos sobre todo de correlaciones, las alianzas, las contraalianzas, los caprichos de los personajes al interior del Vaticano, que solamente él sabía después de ya tantos años que llevaba adentro. Y fue para mí muy interesante porque muchas de sus reflexiones en ese momento fueron posteriormente retomadas con todos los escándalos que ya se han señalado y que se titularon los famosos Batilix, es decir, toda esta filtración de documentos de diferentes bandos que luchaban por el poder al interior del Vaticano y que fueron balconeados o fueron balconeándose en la prensa italiana y a nivel mundial, y que lleva, entre otras cosas, a una gran crisis a la cúpula del poder del Vaticano, cuya primera víctima es el propio Papa Benedicto XVI, que renuncia en un estado de depresión rebasado y con una profunda tristeza de ver una iglesia muy confrontada internamente. Esto ya lo había planteado Camilo, a mí me lo planteó probablemente 15 años antes de que haya estallado esta crisis. Sin la agudeza con la que veía las cosas, me llamó mucho la atención. Pero Camilo traía una ventaja muy importante, que era un hombre de diferentes mundos culturales. Su primera gran, podemos decir, multiculturalidad la lleva el ser padre libanés, ser migrante, el tener esta sensibilidad de adaptación a diferentes culturas. Y esto en el mundo religioso también fue muy importante. Es decir, esta capacidad de entender, de ser flexible, de poder penetrar con apertura las diferentes culturas del continente y a nivel mundial fue un elemento fundamental. Camilo no solamente pertenece y crece
intelectualmente en esa iglesia conservadora, sino Camilo también da un salto a las aperturas conciliares de los años 60. En ese momento la iglesia se abre al mundo moderno y empieza a dialogar con el mundo moderno de la posguerra europea con otra actitud, ya no de rechazo, sino de apertura. Son los años, podríamos decir, dorados de crecimientos y milagros económicos en Europa, distensiones, la época de Kennedy, la época de Khrushchev, los Beatles, en fin, esa atmósfera que permite que la iglesia también abra lo que se llama un movimiento de ayornamiento, ponerse al día, de abrirse frente a nuevas interrogantes. Camilo estuvo en el corazón de ese debate y eso lo marca. Tenemos un tercer momento eclesial que vive Camilo y es el momento del compromiso social en América Latina, es decir, la opción por los pobres, es un cristianismo católico que se descubre en la contradicción, que hace una lectura de una modernidad chipotuda, es decir, por un lado una gran acumulación de riqueza, pero por otro lado una gran acumulación de injusticias y de pobreza y de exclusiones. Camilo en ese momento se convierte en esa apertura y con esa, podemos decir, optimismo a una nueva misión que es el hacer, el construir la iglesia de los pobres, una iglesia comprometida con la justicia social. Es lo que también se planteó muy claramente cuando se compromete con la teología de la liberación, que no es una teología izquierdosa en el sentido peyorativo del término, es una teología que se compromete desde lo social a ser cristiano, es decir, a mirar en los pobres un sujeto de evangelización y una área de compromiso, desarrollo, justicia, temas de mujeres, temas de indígenas, una serie de cuestiones en donde Camilo se abre con esta capacidad multicultural que tiene y tiene un gran éxito en América Latina. No les miento, pero el peso de Camilo es el peso de Gustavo Gutiérrez en Perú, que es el padre de la teología de la liberación. El peso que Camilo tiene en el área de México y Centroamérica es la que Leonardo Boff tiene en Sudamérica. Es decir, es un personaje que desde el expertise biblista tiene una perspectiva muy honda y muy importante en el desarrollo, el pensamiento y el compromiso de los cristianos en América Latina. El libro, con esto quiero terminar, no es un libro, no es una memoria, un texto de memorias íntimas, no es un texto en donde podamos encontrar los estados de ánimo, es un libro en el que va narrando su trayectoria, su camino intelectual, su camino espiritual. Es un libro que va poniendo las polémicas que enfrenta, que va recopilando cartas, documentos, artículos, que forma parte de ese acervo que le ha tocado vivir a lo largo de su vida. Y a lo largo de una vida que finalmente en las últimas páginas se llama Conclusión, que son sus cartas de despedida, muestra un aspecto que ya se ha destacado aquí, que es, además de ser una persona, digamos, multicultural, además de ser una persona con un gran talante intelectual que marcó a varias generaciones, un hombre de fe, un hombre profundamente espiritual, un hombre que se deja llevar por la aventura de Dios, por el llamado, de lo que él dice, el llamado de Dios. Y en ese llamado de Dios, él encuentra la esperanza frente a toda desesperanza, estar en el Vaticano en un momento conservador de luchas, de pugnas muy antievangélicas, él encuentra motivos de existencia a través de una sólida espiritualidad que no solamente es él, sino que la comparte con su comunidad. Eso vamos a encontrar en el libro. Yo creo que es un texto, es un testimonio muy interesante
no vamos a encontrar reflexiones o aspectos de una vida o de una cotidianidad, sino más bien vamos a encontrar una gran trayectoria de un personaje importante que merece ser recuperado. Lo digo como sociólogo. Camilo Maxise es un personaje que marca la vida de la Iglesia en América Latina, que marca la vida de la congregación, y que el libro es un testimonio de ese tránsito de una persona inquieta, pero fundamentalmente de un hombre de una fe profunda y de una espiritualidad que merece ser escuchada. Muchas gracias. Empezaría yo por decirles que mi familia fue muy privilegiada en recibir a Camil en un proceso de enfermedad, de terminación, y bueno, fue un reto muy importante, y yo quisiera nada más empezar a agradecer con las gentes que conté para que estas memorias se publiquen y sea un testimonio y un homenaje a Camilo y al Padre Checa. Voy a empezar dándole las gracias a mi familia, a mis hijos que estuvieron conmigo en este evento tan maravilloso, y en segunda parte a una gente que quiero mucho, que es el doctor maestro Campuzano, Manuel Campuzano, que fue el guía para poder cumplir con este tratamiento y este año y medio que vivió Camil. Yo pensé que cuando llegó no duraría un mes. Al otro día estuve con Manuelito, y con esa capacidad y ese conocimiento inmediatamente me puso 2 médicos y llevamos a cabo todo el tratamiento, y se recuperó Camil. Tan se recuperó que escribió estas memorias de las que todos vamos a disfrutar, ¿no? Entonces sí quiero agradecerte, Manuelito, y quiero que le demos un aplauso a Manuel. Quiero adicionar algo más de Manuelito. Como ustedes saben, el Padre Checa pues fue el guía espiritual de Camil, el ejemplo a seguir, y Manuelito también intervino con el Padre Checa, porque cuando el Padre Checa se enfermó, pues le dieron 6 meses de vida. Manuelito lo operó y duró 60 años. Gracias. Bueno, pues gracias a ese tratamiento y a los médicos que nos pusieron, y a todos mis primos que me apoyaron, ¿ya? Mi tío Anual, que no está, ni a sus hijos, a Héctor Maxise, ¿ya? A mis primos que están aquí, a Jorgito Name, Carmelita y todos sus hermanos, gracias por todo su apoyo. Y venía ya de sacerdote de Roma, toda la familia estábamos emocionadísimos, mi tío Yamil, en paz descanse, mi tía Pedrita, y estando de recorrido tomó unas vacaciones Camil en España, y en ese tiempo, que fue muy corto, sucede que su papá, mi tío Yamil, fallece, y pues no sabíamos cómo, mi papá y todos mis tíos, qué hacer, cómo decirle a Camilo. Y bueno, mi tío Jorge fue el que le habló, le explicó, y ya regresó Camil. Toda la familia estaba devastada. Y Camil, en lugar de llegar y sufrir lo que sufrieron todos mis primos y todos nosotros, él fue el que nos dio todo el aliento para aguantar esta pena de mi tío. Esa es una. La otra es, Camil venía seguido, vivió casi 25 o 30 años en Europa, en Italia, etcétera, en Roma, y cuando llegaba y tenía algún problema de salud, pues mi padre, en paz descanse, y su servidor estábamos al pendiente de él.
¿Ah? Se muere mi papá, pues yo me encargo de hacer lo mismo que hacía mi papá. Entonces tuvo algunos problemas con los riñones, las piedras, etcétera, y había que operarlo de la vesícula. Entonces consulté al doctor Norberto Heredia, un médico cirujano excepcional, general del ejército, y él me dice, bueno, vamos a operarlo. Camil tenía un compromiso y lo citó un mes después, regresó. Entonces me dice, Norberto, en paz descanse, Lalo, mira, yo no voy a cobrar nada al padre ni a ti. Entonces él era el director del hospital del Estado Mayor Presidencial y fue secretario de todo lo que era medicina en el ejército. Él fue el director de sanidad, un hombre muy brillante, muy carismático, también sencillo. Entonces me dice, bueno, vamos a operarlo. ¿Para qué lo vamos a operar aquí en el Ángeles? Vamos a operar en un hospital. Yo sé que tú conoces a la gente que está al Líbano, que era el secretario del presidente, y Pepe, mi hermano, conocía y lo quería mucho al maestro Cedillo. Consigue un pase, ¿no? Pues, un día antes de que saliera Cedillo de presidente, pues nos regaló el pase para meterlo al Estado Mayor Presidencial. Y ahí lo operó el maestro Norberto Heredia. Hizo una operación excelente. Al otro día ya Camilo en su cuarto, ¿verdad? Tranquilo, bien, era muy positivo, y llega el general y entonces Camilo le dice, ¿cómo está mi general? Dice, no, de general a general hay una diferencia. No general del ejército, sino general de los carmelitas. Bueno, esa fue una anécdota muy padre, y yo quisiera nada más, como un homenaje a Camil y al padre Checa, leer un escrito que Camilo mandó a la familia, a mi tío Emilio y a todos los Checa, cuando el padre murió, y esta carta la leyó Mónica, mi hija, y dice así, ¿no? Familia Checa Curi y demás familiares y amigos del padre Checa. Imposibilitado para presidir la misa de aniversario de mi querido padre Rafael, quiero hacerme presente por medio de unas líneas para unirme a la acción de gracias a Dios por la vida del padre Rafael. Queriendo resumir el principal mensaje que nos dejó el padre Rafael, me viene a la mente la imagen de un reloj. En ella encuentro como la síntesis de sus enseñanzas. Un reloj tiene un eje en que giran 3 manecillas, la de los segundos, la de los minutos y la de las horas. El padre Rafael fue un apóstol de la oración como eje de toda la vida. La oración nos ayuda a vivir segundo a segundo la vida a la luz de la fe, que nos lleva a descubrir la presencia de Dios en todos los acontecimientos, en la luz y en la oscuridad, y en todas las personas. Los minutos a reforzar nuestra esperanza en medio de las dificultades y a seguir adelante con confianza en la ayuda de Dios. Y las horas como expresión de amor a Dios y a los demás, que nos da su paz y nos garantiza un amor infinito. Los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos, pero siempre son caminos de misericordia y fidelidad de su parte. Yo pensaba presidir la Eucaristía en este día, pero Dios ha dispuesto diversamente las cosas. En esta enfermedad he experimentado el amor y el cariño de todos ustedes. A través de ellos experimento el amor gratuito de Dios hacia mí. Que esta celebración reanime a todos nosotros la esperanza en el encuentro definitivo con el Señor, donde nos volveremos a reunir. Que el recuerdo de la vida y de la obra del padre Rafael nos ayude a cumplir nuestra misión hasta el final. Que Dios los bendiga a todos y los recompense por todo lo que han hecho y siguen haciendo por mí. No olvidemos el eje del reloj de nuestra vida, como nos enseñó el padre Rafael. Es la oración que alimenta, la fe de los segundos, la esperanza de los minutos y el amor de las horas. Gracias. El Consejo Directivo del Centro Libanés, a través de su Comité Cultural y de Difusión Libanesa, otorgan el presente reconocimiento a la doctora Rosa Argentina Rivas Lacalle por su participación en la presentación del libro El invierno eclesial
Memorias de un Carmelita Profeta. México, Distrito Federal, 22 de abril del 2010. Con textos similares, entregamos el siguiente al licenciado José de Jesús Orozco Mosqueda. Al maestro Bernardo Barranca. Y con todo nuestro cariño para Lalito Maciza.